Fue en el 2003 cuando finalmente New Line Cinema llevó a cabo el proyecto que tenía entre manos desde hace varios años atrás, enfrentar a estos dos íconos del terror en una película para la satisfacción de los fans de ambos personajes. Parecía difícil, pero se logró. El cuestionamiento más fuerte en aquel entonces era principalmente qué tipo de historia se contaría y, por supuesto, ¿quién podría ganar en un combate infernal cuerpo a cuerpo? Creo que la mayoría concluye en que no hubo ganador, pero sí podríamos discutir el hecho de cuál de los dos causó más daño al otro. Antes de analizar un poco esta pelea, que se da básicamente en dos partes dentro de la película, quiero repasar algunos datos importantes sobre ambos personajes, Freddy Krueger y Jason Voorhees. Freddy Krueger es hijo de una monja que trabajaba en el hospital psiquiátrico Westin Hills, el cual se menciona en esta película. Esto fue durante la década de los 40. Por error la dejaron sola y encerrada. Fue abusada por 100 internos del hospital. Quedó embarazada dando a luz a Frederick Charles Krueger, quien fue dado en adopción, llegando a tener varios padres adoptivos. Fue maltratado física y psicológicamente desde niño, aunque esto no parecía afectarlo, pues el mal dentro de sí ya se manifestaba desde temprana edad. Es algo en común que tiene con Jason. Sus compañeros lo llamaban despectivamente hijo de 100 maniáticos. Desarrolló rápidamente tolerancia al dolor físico. Los golpes de su padrastro ya no le afectaban. De hecho, él mismo se provocaba cortes y esto le generaba placer. Si mal no recuerdo, en la película Pesadilla Final, la muerte de Freddy, hay escenas que lo corroboran así. Tras su muerte, su alma, siendo condenada al infierno, fue abordada por los demonios de los sueños. Ellos le ofrecieron el poder de mantenerse en el mundo de los sueños para poder seguir asesinando, ya que, como se sabe, lo que pasa en las pesadillas de sus víctimas repercute en la realidad. Pero esos poderes no eran gratuitos. Estos demonios eligieron a Freddy porque necesitaban esa alma descarriada con el objetivo de abrir un portal dimensional que conecte un mundo onírico con la realidad, llevando ese infierno de las pesadillas a nuestro plano terrenal. Sin embargo, según se explica en una de las películas y en particular en un cómic de Pesadilla en Elm Street, Freddy no cumplió con el pacto, así que por un tiempo le quitaron sus poderes. Freddy tiene debilidades. Si bien es cierto, tiene poderes telequinéticos, fuerza sobrenatural, habilidad para manipular lugares, objetos y hacerse pasar por otras personas. Esto se limita al mundo de los sueños y solo puede actuar en Springwood, donde cometió sus crímenes estando vivo. Su fuerza se acrecienta con el miedo de sus víctimas, a las que logra matar, les roba el alma y quedan atrapadas dentro de su propio ser. Ahora bien, Jason Voorhees, hijo de Pamela Voorhees, murió ahogado en el lago Crystal, mientras los cuidadores del campamento, en lugar de estar haciendo su trabajo de vigilar a los niños, estaban teniendo relaciones. En Freddy vs. Jason se añaden algunas cosas que explican más detalladamente lo que pasó, y es que Jason, al padecer de un notorio retardo mental e hidrocefalia, era blanco de bullying, lo cual llegó a la agresión física. En las películas de Viernes 13 se deja entrever que Jason resbaló, es decir, nadie lo empujó. Andaba desorientado y nadie estuvo ahí para socorrerlo, mucho menos para lanzarlo al agua. Pero en la película Freddy vs. Jason, en aquel sueño inducido de Lori, vemos que sus compañeros lo empujan. Se especula que realmente Jason nunca murió, sobrevivió y presenció la decapitación de su madre, y esto despertó su infernal sed de venganza, pero no explica los poderes que tiene, la inmortalidad, la fuerza sobrehumana, la capacidad regenerativa, incluso se habla de la capacidad de teletransportarse. Aparentemente todo esto se debe a que sus padres, Pamela y Elias Voorhees, ya practicaban artes oscuras antes de tener a Jason. Incluso se sabe que Pamela pudo haber pertenecido a un culto satánico. Por ende, ambos habrían llevado a cabo un conjuro para volverlo inmortal, pero si de ser cierto que logró sobrevivir al supuesto ahogamiento, finalmente cuando logran matarlo en la segunda película, ese conjuro recién surte efecto, aunque dándole poderes como los descritos antes. Un efecto tardío, digámoslo así. En Viernes 13, Jason va al infierno. Es cuando se aborda el tema del Necronomicon. De hecho, es con una daga ceremonial de origen kandariano que vemos también en la segunda entrega de la película Evil Dead, y con la cual se puede matar a Jason y solo un miembro de su familia, y que sea además mujer, puede hacerlo. Esto dio pie a que en años recientes el director de dicha película afirmara que sí, que Jason era un Deadite, lo cual no es aceptado por todos. En su momento se tomó como un dato oficial, pero es solo una posibilidad. Personalmente creo que no es un Deadite, pero es tema para otro video. Lo interesante es que el uso del Necronomicon Ex Mortis sí explicaría la inmortalidad de Jason.
La pelea entre Freddy contra Jason se da básicamente en dos momentos de la película. La primera es en el mundo de los sueños, bajo control obviamente de Freddy Krueger, donde hace básicamente lo mismo que con todas sus víctimas. Juega con él, se burla, lo engaña. Sabemos que es capaz de manipular el entorno en las pesadillas y es eso lo que hace. Primero dejándolo jugar con él un rato, o sea, hace pensar a Jason que está ganando. Es especialmente interesante cómo con su poder telequinético sacude a Jason de arriba abajo, hacia los lados, causándole golpes demoledores en esa especie de fábrica que emula el lugar donde Freddy Krueger asesinó a algunas de sus víctimas o donde solía trabajar. No es de sorprender que Freddy tenga el control de todo, llegando a atacar mucho más a Jason, quien se vio finalmente limitado a defenderse. Lo interesante, aunque previsible, es que no consigue matarlo como ocurre usualmente con sus víctimas. Lo que Freddy parece haber olvidado es que, aún estando en su mundo de pesadillas, está tratando de aniquilar a un asesino con poderes sobrenaturales, igual que él. No es un humano cualquiera, alguna vez lo fue, pero Jason es un asesino serial con poderes casi inexplicables. En una escena Freddy descubre algo interesante, el principal temor de Jason, el agua, porque murió ahogado en el lago Crystal y esto es aprovechado por Krueger para reducirlo y adentrarse en su mente, en sus recuerdos. Dentro de todo esto podemos decir que Freddy lleva una gran ventaja, ha neutralizado temporalmente a Jason. Aquí hago una pausa para comentar este detalle que a muchos nos llamó la atención al ver por primera vez la película. Las víctimas en medio de esta lucha sin cuartel se pusieron del lado de Jason, pero ¿por qué se dio esto? Bueno, Freddy Krueger fue quien empezó todo, lo habían olvidado y él vagaba por los confines del Averno esperando ese momento que le permitiera regresar. Encontró a Jason y lo manipuló, se hizo pasar por su madre y lo dejó jugar un rato esperando que la gente de Springwood lo recuerde y empiece a temer. ¿Cómo los asesinatos de Jason haría que los jóvenes de Springwood recordaran a Freddy y tuvieran temor? Pues precisamente que Jason empezó a matar en el pueblo fue lo que despertó sospechas de que Freddy había vuelto. Dejando de lado los asesinatos de Jason, Lori, Will y los demás descubrieron que sacando a Freddy al mundo real tendrían una gran ventaja usando a Jason para aniquilarlo. Traer a Freddy al mundo real es algo que se planteó desde la primera película de Pesadilla en la calle Elm. Aquí usan ese elemento para que el personaje de Lori pudiera entrar a la pesadilla de Jason y sacar a Freddy a la realidad. Para Freddy, Jason ya era un estorbo, pues desde que se le salió de control estaba robando a sus víctimas. Parece ser que Jason pensó lo mismo, puede que no hable, pero se sabe que también ataca a quien se interpone en su camino. No es difícil deducir el por qué Jason también se tomó muy en serio el enfrentamiento. Ya en el mundo real, siguiendo la lógica de ambas franquicias, Jason tenía una ventaja notable, pues teniendo en cuenta que en ocasiones anteriores personas normales, especialmente chicas jóvenes, lograron vencer a Freddy bajo la misma técnica de sacarlo de su mundo de pesadillas. Para Jason, siendo un engendro de poderes sobrenaturales, en teoría no le sería nada difícil acabarlo. Pero en la práctica no fue así. En la saga de pesadilla de Elm Street se explica que fuera del mundo onírico Freddy vendría a ser tan vulnerable como una persona común. En Freddy vs Jason esto no se cumple y hay una razón, diría que comprensible, y es que de ser así perdería esa igualdad de condiciones en la pelea final. Jason acabaría rápidamente con Freddy, pero como vemos, Freddy es rápido, su fuerza se mantiene por encima de un hombre promedio, sus golpes con codos y rodillas incluso recuerdan a ciertos movimientos de Muay Thai, aunque suene raro, y en varios momentos de la pelea Jason sí parece sentir el castigo, pero obviamente resulta más lesionado cuando Freddy usa sus míticas garras. Jason es como una máquina, pueden causarle mucho daño, pero él seguirá. No tiene técnicas al pelear, se vale de su machete y su fuerza sobrenatural, que sí puede usar en el mundo real, y así es como enfrenta a Freddy. Las jóvenes víctimas se vuelven en meros espectadores esperando que Jason gane. Si bien es cierto, Freddy está en desventaja, no deja de ser listo, y una de las escenas en las que Jason se vio seriamente dañado es cuando está atravesado por esas varas metálicas dejadas caer por Krueger. Sangra a borbotones y esos mismos metales lo dejan anclado en el piso, dejando a Freddy la chance de acabarlo. Pero este personaje se confió y ambos terminan nuevamente dándose golpes con sus respectivas armas en el muelle. Es difícil ya en este punto saber quién está sometiendo al otro. Llegamos al punto en que tras el impacto de una pesada carreta de construcción que lo lanza hacia el muelle, Jason somete a Freddy, pero este no cede. Es un festín para los amantes del cine de terror ver a estos dos reventarse de esa manera. La astucia de Freddy lleva a cortarle los dedos dejando neutralizado a Jason, porque sin dedos no puede sostener su arma principal obviamente. Freddy aprovecha ese momento de ventaja y lo deja ciego clavando sus cuchillas en sus ojos, pero ninguno cede. Diría que es un empate técnico hasta este punto.
Lo cierto es que los ataques de ambos es brutal, sin misericordia, pero Jason es más fuerte, y por lo que dije antes y lo que pasa en el tramo final del combate es que pienso que Jason causó un daño mayor a Freddy. Si bien es cierto Krueger puede regenerar cualquier parte de su cuerpo en el mundo de las pesadillas, ese poder no se traspasa al mundo real. Jason le arranca un brazo entero, Freddy está débil y se nota en su mirada. Jason puede caer, pero se levantará, siempre ha sido así, y da su golpe final usando el propio brazo de Freddy contra él. Aunque Freddy le había enterrado su propio machete minutos antes, pero Jason puede resistir este tipo de lesión. Dato curioso, Jason recobra la visión casi al instante a pesar de que Freddy le reventó los ojos oculares momentos antes. Ambos caen al lago, ambos vuelven a salir. Freddy primero para aniquilar a la Final Girl de la película, Lori, pero Jason atraviesa a Freddy con sus propias garras, lo cual es como una sentencia de muerte. El último golpe de Jason y el más demoledor. Lori termina el trabajo decapitando a Freddy. Sin cabeza el tipo ya no puede hacer nada. En el mundo real ya no existe más, pero sabemos que su podrida alma volverá al infierno a la espera de otra oportunidad. Ambos regresan al infierno hasta que ocurra algún evento que los libere de su estado letárgico, pero teniendo en cuenta todo lo dicho, incluyendo la escena final, Jason es quien, gracias a las ventajas que tuvo en el mundo real, causó un daño mayor a su oponente. Es una opinión personal, debo recordarles. Esa escena final no tiene mucha lógica. En primera instancia, Freddy decapitado en el mundo real es un cadáver más, pero lo que vemos es a Jason llevando su cabeza hacia su guarida en el lago Crystal. ¿Por qué Freddy rompe la cuarta pared guiñando el ojo entonces? Al parecer lo que vemos es una pesadilla de Jason, esa dimensión en la cual no podemos decir que Freddy murió. Es una escena en la que se entiende que ninguno es más poderoso que el otro. Además, debo añadir que se decidió incluir este detalle en la escena final para evitar que la audiencia y fans del personaje sientan debilidad en él, dejándonos entonces una percepción de empate. Ninguno ganó, cobraron víctimas, la pelea fue brutal, pero Jason, dadas las ventajas que mencioné, estuvo por encima usando pura fuerza bruta. Antes de terminar quiero recordar que no he hablado de un ganador, sino de quien a mi parecer logró causar un daño mayor al otro, porque es cuestión de tiempo para que vuelvan seguramente más fuertes y sanguinarios. Finalmente, Freddy vs. Jason es una película que personalmente me gustó, pero sin duda lo mejor son los enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre ambos, las peleas. La historia no es de las mejores, pero ver a ambos personajes icónicos en el cine de terror juntos en una película fue espectacular en su momento y que no debemos descartar que se repita. Pueden dejarme su opinión en la parte de abajo. Por mi parte fue todo, amigos, hasta la próxima.